Amén. Mateo capítulo 28, por favor, y estaremos compartiendo esta mañana ese tema, el poder de la resurrección. En Filipenses capítulo 3, verso 10, Filipenses capítulo 3, verso 10, el apóstol Pablo exterioriza su anhelo de conocer más a Cristo. Específicamente él dice allí: quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que lo levantó de los muertos. Es decir, quiero experimentar el poder de su resurrección. Quiero sufrir con él y participar de su muerte. A estas alturas, mis hermanos, el apóstol Pablo ya había sido perseguido, ya había sido azotado, ya había sido golpeado, ya había sido encarcelado, ya había padecido muchas cosas por su Señor. Y en el momento en que está compartiendo esas palabras con sus hermanos de la iglesia en Filipos, está en la cárcel. Imagínense, está en la cárcel. Y cuando usted lee Filipenses, verá que es una carta que rebosa de gozo. Y Pablo, con toda esa experiencia, con toda esa dura experiencia, que posiblemente usted y yo jamás vamos a vivir, dice: yo quiero conocer más a mi Señor. Quiero experimentar el poder de su resurrección. Ahora, nosotros tenemos la bendición de, ya que tenemos la revelación escrita, la revelación completa, con solo leerla, con solo abrirla, disciplinadamente, habitualmente, ¿verdad? Podemos lograr ese objetivo que el apóstol Pablo anhelaba tanto: conocer el poder de la resurrección de nuestro Señor. Y es que hay un poder asombroso en ese evento, en la resurrección de nuestro Señor. En relación con este tema, el historiador cristiano Wilbur Smith dice lo siguiente: la resurrección de Cristo es la verdadera ciudadela de la fe cristiana. Esta es la doctrina que en el primer siglo trastornó al mundo, que elevó al cristianismo preeminentemente sobre el judaísmo y sobre las religiones paganas del mundo mediterráneo. Esto es lo que dice este historiador. Pero hay otros, no solamente historiadores, no solamente personas relacionadas con el cristianismo, pero también los adversarios del cristianismo tienen mucho que decir en relación a lo que es la resurrección de nuestro Señor. Sin fe, dijo alguien, en la resurrección no habría cristianismo en absoluto. El cristianismo permanece en pie o cae con la verdad de la resurrección. Ahora, esto lo dijeron algunos hombres hace unos 100 años quizá, pero el apóstol Pablo lo dijo hace 2000 años. ¿Sí? Hace 2000 años el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, lo leíamos ahí con nuestro hermano Nabil, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, vana es nuestra predicación, vano es todo lo que estamos haciendo. Ahora, la palabra vano o vana en la Biblia significa que es algo vacío, sin valor, algo inútil. Si Cristo no resucitó, lo que yo estoy haciendo aquí es algo sin sentido, sin valor, vacío, es algo inútil. Pero, terminamos leyendo 1 Corintios 15, verso 20, pero Cristo sí resucitó. Cristo sí resucitó. Y por eso es que lo cantábamos ahorita con Héctor ahí. Él vive hoy, Él vive hoy, Él vive hoy. Cristo ha resucitado. Y en esta mañana deseo compartir que consideremos 4 áreas que fueron impactadas, que fueron afectadas por la resurrección de nuestro Señor. Y la primera de ellas es la que está relacionada con el día del Señor, el día dedicado al Señor, el día consagrado al Señor. Por favor, vea conmigo Mateo capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Por favor, marque eso. Tome nota de ello. El primer día de la semana.
De esta manera lo establece también Marcos en el capítulo 16, versos 1, 2 y 9. Lucas en el capítulo 24, verso 1, y Juan en el capítulo 20, versos 1 y 19. Los 4 escritores de los evangelios nos hablan de esto. Ellos recalcan este aspecto. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Se ha preguntado usted por qué nos reunimos, por qué nos congregamos hoy y no el martes o el jueves o el sábado o el lunes? ¿Se ha preguntado por qué? Bueno, la mayoría quizá aquí lo sabemos. Nuestros pastores nos lo han enseñado. Gracias al Señor. Estamos en una iglesia donde se nos enseña cómo es la palabra del Señor, y quizá lo sabemos. Y alguien dijo cierta vez, escuché a alguien que dijo cierta vez, que si algo se repite 5 veces en la palabra, es dicho por 5 personas diferentes y en 5 libros distintos, es que esto es importante. Eso mismo pasa con el tema de la Gran Comisión. Se repite en 5 libros diferentes, de 5 maneras diferentes, por 5 personas diferentes. Asimismo es esto, lo del primer día. Ahora, para nosotros quizás esto sea un hecho establecido, un asunto que no vamos a discutir, un asunto que no nos va a traer ninguna desavenencia, ningún conflicto a nosotros. Pero como esto que está escrito no se escribió, ¿verdad?, para que en este momento en el que nosotros vivimos, sino que fue escrito hace unos 2000 años atrás. Entonces tenemos que considerar por qué se reiteró tanto a las personas de ese tiempo. Ahora, si usted sabe, los primeros creyentes o los primeros cristianos eran en su mayoría de trasfondo judío, personas de trasfondo judío. Allí nació el cristianismo, allí nació el Señor, allí creció el Señor, allí desarrolló su ministerio el Señor, allí fundó la iglesia del Señor, en el contexto judío. Así que los primeros cristianos eran en su mayoría de trasfondo judío. ¿Qué significa esto? Significa que eran personas cuyo corazón estaba profundamente arraigado en la ley, la Torá. Y cuando digo arraigado, es arraigado. No solamente era un conocimiento superficial, era un conocimiento profundo que ellos tenían desde niños, desde que nacen, ¿sí? Allá en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las pondrás en los paredes, vamos a decir, de tu casa, las pondrás como frontales, las pondrás en sus manos. O sea, era una instrucción de la que nosotros carecemos hoy en día. Y posiblemente por eso a veces nuestros hijos, ¿verdad?, muchos de nuestros hijos no continúan en la fe. Pero no con este pueblo. Desde que sus hijos nacen, comienzan a ser instruidos, enseñados, arraigados en la ley. Y por supuesto, junto con ello, se les enseñaba a observar rígidamente el día sábado como el día más importante, el día consagrado al Señor. Por favor, vea conmigo capítulo 3 de Marcos capítulo 3, versos 2 al 6, y verá de la magnitud de compromiso que estas personas tienen o tenían con la ley. Dice la palabra allí, Marcos capítulo 3, versos 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo, recuerde que el día de reposo es el día, para ellos, el día consagrado, dedicado, apartado para el Señor, para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle.
Era un hombre que estaba allí en la sinagoga, el templo de ellos, con la mano seca. Entonces, verso 3, entonces Jesús dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo a los religiosos, a los escribas y los fariseos que siempre andaban ahí cerca de él, viendo cómo lo sorprendían en alguna falla, en alguna falta, les dijo a estos: es lícito en los días de reposo, hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, vea qué texto. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada. La observancia, la manera en cómo ellos habían sido formados en la ley, había creado en ellos una convicción tal que los había llevado a tener un corazón incluso encallecido, cauterizado, endurecido. ¿Ya va viendo cómo es esto? Hacia ellos es que está dirigido esto del primer día. Con esas personas es que se está tratando. No era una simple plática que usted y yo tuviésemos con ellos, que le iba a convencer de moverse de un día a otro, decir: mira, bueno, este día ya creemos que este no es el día, ¿verdad? Por lo que vemos la palabra, dice que es este otro día. Usted jamás iba a mover a una persona como esas. Nunca la iba a mover. Estaban firmemente, profundamente arraigados, enraizados en su ley. Pero muchos de ellos un día deciden cambiar. Un día se mueven. Dejan ya de reunirse el día sábado y comienzan a reunirse de manera habitual el día domingo, el primer día de la semana. Ahora, ¿por qué hacen eso? ¿Qué ha pasado en sus vidas? Si son personas que no difícilmente las vamos a mover. Prácticamente imposible les vamos a mover de su convicción de que el sábado es el día consagrado al Señor. Pero ahora dicen: no, ahora es el primer día de la semana, es el día que voy a dedicar al Señor. ¿Qué es lo que les hizo cambiar? Lo que hizo cambiar el corazón de estas personas, lo que sensibilizó el corazón de estas personas, lo que hizo que diera un giro el corazón y la mente de estas personas, fue precisamente la resurrección del Señor. Vemos allí el poder de la resurrección. Solo el poder de la resurrección puede cambiar la mente. Por eso nosotros compartimos el mensaje, entregamos el evangelio, pero ¿sabe qué? Los resultados los dejamos al Señor. No podemos convencer a nadie. El único que convence es el Señor. Y a estas personas que estaban tan arraigadas, tan aferradas, que nadie podía cambiarles, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hizo que diesen ese giro en sus vidas. En Hechos capítulo 20, verso 7 y 1 Corintios capítulo 16, verso 2, se nos dice cómo la iglesia de manera habitual se reunía el primer día de la semana para alabar al Señor, para proclamar el mensaje del Señor, para tener compañerismo unos con otros, para instruirse. Lo hacían no el Shabbat, no el sábado, pero lo hacían el día domingo. ¿Quiénes? Judíos en su mayoría. ¿Qué hizo el cambio? ¿Qué poder logró eso que era prácticamente imposible? La resurrección. La resurrección de nuestro Señor entonces estableció con claridad el primer día como día dedicado al Señor. Pero hay una verdad que está implícita también en la resurrección de nuestro Señor. Esta verdad se recalca en el Antiguo Testamento y es que Dios espera lo primero y lo mejor de cada uno de nosotros. Lo primero y lo mejor de cada uno de nosotros. Así lo dejó establecido a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Recuerda que Él le dijo que el primogénito sería consagrado al Señor, lo primogénito de tus crías, el primogénito le dijo el Señor de tus cosechas, las primicias de tus cosechas, lo primero de tus crías,
todo será dedicado para mí. ¿Recuerda eso? En el Antiguo Testamento lo encontramos, pero ese es un principio que no solamente es para el Antiguo Testamento, es un principio para la vida cristiana, para todo hijo de Dios, para todo aquel que viene a Cristo. Dios espera lo mejor, Dios desea lo mejor. Lo primero, mis hermanos, es lo que antecede a lo demás. Lo primero es aquello que es prioritario en nuestra vida, es lo más importante. Es a lo que le dedicamos nuestro mayor esfuerzo, nuestras energías. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y Dios es lo que quiere de cada uno de nosotros. Está implícito allí. Y lo podemos corroborar con el resto de la palabra. Proverbios capítulo 3, verso 9 nos dice eso. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias, o sea, lo primero de todos tus frutos. ¿Sabes qué? Serán llenos tus lagares con abundancia. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Génesis capítulo 4, verso 4 nos habla de Abel. Cuando Abel y Caín vinieron a presentar ofrenda al Señor, dice que Caín tomó del fruto de la tierra y presentó su ofrenda al Señor. Abel tomó de los primogénitos de su rebaño, de lo mejor que tenía, y lo presentó al Señor. Y Hebreos capítulo 11 nos dice que por la fe Abel presentó una ofrenda más excelente al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que le demos lo que nos sobra. Pero muchos de nosotros, ¿sabe? Es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Algunas personas piensan, ¿verdad?, que yendo al templo una vez o dos veces o tres veces al año, con eso están cumpliendo con el Señor. Y ya, no. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 59 al 62, encontramos a un grupo de personas que está siguiendo al Señor. Y están entusiasmados, están viendo todo lo que el Señor está haciendo, y entonces vienen donde Él. Y uno de ellos le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El Señor le dice, ¿qué le dice? Sí, perfecto, está bien, ve y luego regresas. ¿Así le dijo el Señor? No. El Señor le dijo, no, Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Viene otro y le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, pero déjame que primero vaya y me despida de mis familiares. Y el Señor le dice, no se puede. Ninguno que pone su mano en el arado, nadie que pone su mano en el arado, mira hacia atrás, puede estar conmigo. No es apto para el reino de los cielos. Ahora, ¿es malo ir a enterrar al padre? No es malo. ¿Es malo ir a despedirse de los familiares? No es malo. La verdad que el Señor está ilustrándonos allí, está dándonos allí, es que Él no acepta el segundo lugar de nadie. Si alguno de ustedes, dijo Él, ama a padre, a madre, a hijos, esposo, esposa, tíos, primos, abuelos, la mascota de la casa, lo que sea, más que a mí, ¿recuerda? No es digno de mí. Ahora, podemos decir como los discípulos allá como los seguidores ahí en San Juan capítulo 6, ¿recuerda? Cuando el Señor dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y algunos dijeron ahí, qué dura, Señor, esa palabra del Señor es dura, uy, qué delicado el Señor, ¿verdad? No, mejor vámonos de aquí. Podríamos decir eso, pero así es como funcionan las cosas. De eso se trata la vida cristiana. El Señor no quiere que usted y yo le demos lo que nos sobra. El Señor quiere lo primero y quiere lo mejor de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Él nos está diciendo aquí. ¿Es esta su convicción en relación con el Señor? ¿Ese es su nivel de compromiso con el Señor? ¿Está usted, yo? Cuando digo está usted, no crea que yo estoy aquí aparte, ¿verdad? Porque yo soy la última Coca-Cola del desierto. No, o sea, cuando digo usted también estoy incluido ahí. Siempre considere que yo estoy incluido ahí. Es decir, ¿es nuestra convicción en relación con el Señor? Que Él se merece lo mejor, lo primero, la prioridad en nuestra vida. Él debe ser antes que todo. Es lo que le está diciendo allí.
Podemos amar a nuestra familia y podemos hacer tantas otras cosas, pero el Señor espera siempre lo primero y lo mejor. Es lo primero que podemos ver acá. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, el Señor establece aquí, por medio de su resurrección, que el día consagrado a Él, dedicado a Él, apartado para Él, debe ser el primer día. Y que Él desea y espera de cada uno de sus hijos lo primero y lo mejor. Pero encontramos una segunda verdad ahí en cuanto al poder de la resurrección. Dice el mismo pasaje de Mateo 28. Estamos en Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. A ver el sepulcro. Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Agregan entre ellas, bueno, dice María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, agrega Marcos, y algunas otras mujeres con ellas, agrega Lucas. O sea que era un grupo. Juan dice que María Magdalena, siendo aún muy oscuro, vino al sepulcro. Entonces, un grupo de mujeres en sí fueron, según nos dicen los escritores de los evangelios, las que primero vinieron al sepulcro el primer día de la semana, al tercer día después que el Señor fue crucificado. Ahora, ¿qué pasó con los hombres? ¿Dónde estábamos los hombres de ahí? ¿Dónde nos encontrábamos? ¿Estábamos haciendo algún trabajo? ¿Andábamos haciendo algún mandado? ¿Dónde estábamos allí? Bueno, vea lo que dice Juan capítulo 20, verso 19. Juan 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál mismo día? Ahí Dios dice, el primero de la semana. ¿Qué pasó en el primer día de la semana? Nos dicen los evangelios. Resucitó nuestro Señor. En ese mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar de los discípulos, donde los discípulos, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Los discípulos, los hombres, estábamos encerrados, con las puertas bien trancadas, ¿verdad? ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes, muchos son jóvenes aquí, ¿verdad? No son tan viejitos como yo, pero hay unas puertas antiguas, ¿verdad? Que habían unos ganchos así por la parte de atrás y había un cuartón así de 2x4 que uno le ponía el pasador y luego ponía esa tranca ahí, ¿verdad? ¿Y quién iba a abrir esa puerta? Pues imagínense, los discípulos estaban, dice, con las puertas bien cerradas por miedo de los judíos. Mateo capítulo 26, verso 56 y Marcos 14:50 nos dicen, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Tenemos aquí entonces a un grupo de hombres temerosos, a un grupo de hombres acobardados. Ahí están. Los discípulos habían seguido alegre y reverentemente al Señor hasta la hora de la crisis, dijo alguien. Cuando Él fue arrestado en las afueras de Getsemaní, todos retrocedieron y se alejaron atemorizados por las antorchas y por el clamor y el ruido de los sables. Se ocultaron en sus moradas y nada se oye de ellos hasta que Magdalena les lleva las sorprendentes noticias. Y entonces dos nada más, dos de ellos se atreven a salir e ir a investigar si lo que María está diciendo es realidad. Si lo que María está diciendo es la verdad. Dos. Ahora, los discípulos no solo eran dos, no solo era Pedro y Juan, habían más. Aparte de los 11, porque acuérdense que uno ya se había suicidado, hubo uno que no resistió haber traicionado a su Señor y fue y se ahorcó. Pero habían más. Pero ante las sorprendentes noticias de María Magdalena, únicamente dos agarran valor y se aventuran para averiguar si lo que ella está diciendo es la verdad. Hombres atemorizados,
hombres acobardados, pero también hombres incrédulos. Vea conmigo, por favor, allí el Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, versos 1 al 5. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, ¿sí? Una de las 3 fiestas importantes de los judíos. Y le dijeron sus hermanos, escuche, le dijeron sus hermanos, no sus hermanos en la fe, sus hermanos, sus medio hermanos, ¿verdad? Le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Dónde estaba Jesús? Bueno, Jesús estaba al norte, estaba en Galilea. Judea hasta el sur, donde está Jerusalén, la capital. Y entonces Jesús se ha retirado porque los judíos querían matarlo. Pero sus hermanos entonces vienen a él y le dicen, bueno, ¿y qué haces aquí? No se supone, ¿verdad?, que tú eres profeta, que tú eres el Mesías. Algo sabían sus hermanos, pero no le están diciendo esto de una buena manera. Se lo están, imagínense que están utilizando sarcasmo. Sus hermanos le dicen, ¿por qué no sales de aquí y vas a Judea? Allá puedes, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, le están hablando sus hermanos. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Pero vea lo que dice el verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Sus hermanos, sus medio hermanos, no creían en él. Ellos no creían lo que él estaba diciendo, lo que él proclamaba. Pensemos en uno de ellos, en Jacobo. Jacobo, que luego lo conocemos como Santiago, es el que escribió la carta de Santiago, que estuvimos estudiando la semana anterior, en el, como dijo Mundo, tuvimos un tiempo maravilloso aquí los hombres, estudiando la carta de Santiago. Pues este Santiago es Jacobo, el nombre es Jacobo. Era uno de los medio hermanos del Señor. Era uno de los que no creían en él, era uno de los que rechazaban lo que el Señor estaba diciendo. Era uno de los que despreciaba eso. ¿Qué pasa con Jacobo? De pronto encontramos a Jacobo reunido con los discípulos, ahí en el libro de los Hechos. No solamente reunido con los demás discípulos, luego lo encontramos siendo el líder de la iglesia en Jerusalén. Y luego nos damos cuenta que es conocido en la comunidad cristiana como el rodillas de camello. ¿Por qué? Jacobo es conocido como el rodillas de camello, porque era un hombre que pasaba horas y horas y horas y horas hablando. Por eso su gran sabiduría en Hechos capítulo 15, cuando se dio el problema de la circuncisión. Por eso su sabiduría. Dejó que las partes involucradas hablaran, los escuchó y luego dijo, hermanos, yo creo que el Espíritu Santo es esto y esto es lo que quiere. Y a todos les pareció bien las palabras de Jacobo. Jacobo, ¿cómo es esto? Cuando escribe su carta, allá al final del Nuevo Testamento, ¿cómo se presenta Jacobo? Como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿No sería mejor, no tendría más preponderancia o, como decimos hoy, más caché decir Santiago, hermano de Jesucristo? Hay que leer, ¿verdad? Porque él es el hermano de Jesucristo, hay que ver qué es lo que dice. No, ¿verdad? Había aprendido la humildad Jacobo y había entendido que aquellos que realmente venimos a los pies de Cristo, venimos para ser siervos, venimos para servir, para estar bajo autoridad. No tenemos identidad propia. Lo que hacemos, lo hacemos porque son las órdenes de aquel que es nuestro amo, nuestro dueño y nuestro Señor. Así se presenta Jacob. ¿Qué ocurrió en la vida de Jacob?
¿Qué sucedió? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esa transformación? ¿Por qué de ser un escéptico, un incrédulo, un escarnecedor, alguien que se burla, ahora se describe y se declara como un esclavo de aquel a quien había rechazado? 1 Corintios capítulo 15, verso 7, ahí usted puede encontrar la respuesta. 1 Corintios capítulo 15, verso 7. Dice Pablo que después de que el Señor se apareció a los discípulos, se apareció a Cefas, o sea, Pedro, luego se apareció a más de 500 hermanos, después se apareció a Jacobo. Se apareció a Jacobo. El Cristo resucitado se apareció a su hermano. La resurrección transformó su vida de un incrédulo a un creyente, a un siervo. Pero ¿qué con los demás discípulos que se habían acobardado? ¿Qué con ellos? Veamos qué dice el libro de los Hechos en relación con ellos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 23. Dice la palabra allí: varones israelitas, 22-23, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, escuche, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quién está hablando allí? ¿De quién son esas palabras? Pues son de aquel hombre a quien dos muchachas lo atemorizaron, lo pusieron a temblar. Cuando el Señor estaba siendo martirizado, salió una de ellas y dijo: tú, yo creo que eres uno de ellos. No sé de qué hablas. Luego salió otra muchacha y dijo: tú tienes un aire, tú eres como Galileo, tú hablas. No sé quién es ese hombre, no, yo no lo conozco. Después un guardia dijo: sí, vos sos de ellos. Y dijo él: no, juro que... Y el gallo cantó, y Pedro salió huyendo y lloró amargamente. Pero el Señor lo restauró. Es lo que hace el Señor con los escogidos. Es lo que el Señor hace con los elegidos. Si usted está escogido, para donde agarre. Allá andaba Pedro, pescando andaba. Dijo: voy a ir a pescar mejor, me voy a dedicar a la pesca. Me olvido de este asunto, pero allá fue a traerlo el Señor. Si usted es un elegido, el Señor lo va a restaurar. Pues ese Pedro temeroso, que salió llorando, que salió huyendo, que dijo: yo no quiero tener nada que ver con esto, ya el Señor murió, es ese que está hablando aquí en Hechos capítulo 2, pero no solo ahí, en el capítulo 3, verso 13 también. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien, otra vez vea, vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, nuevamente, negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Otra vez, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro está hablando allí. Pedro y Juan están allí. En el capítulo 4, verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Está hablando de aquel hombre que por más de 40 años había estado tirado en la entrada de la puerta del templo de la Hermosa. Y cuando Pedro y Juan vinieron y dijo: ¿me puedes dar algo? No tengo oro ni plata, dijo Pedro y Juan. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y aquel hombre que había estado más de 40 años ahí tirado, se levantó y entró corriendo al templo glorificando al Señor. De ese hombre están hablando allí. Y entonces Pedro dice: sea notorio que este hombre está sano aquí por la obra, por el poder de Cristo Jesús, el que resucitó, el que ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó de los muertos. Capítulo 5, verso 28.
diciendo, no os mandamos, está hablando el sumo sacerdote, con todo su grupo allí de autoridades, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿No les dijimos que dejaran de hablar, de predicar? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, dicen los sacerdotes. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Verso 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Está hablando al sumo sacerdote, no está diciéndoselo a una muchacha, no está diciéndoselo a un joven. Está dirigiéndose Pedro y Juan al sumo sacerdote, a la máxima autoridad de su pueblo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo Pedro al sumo sacerdote? Y a los demás que están ahí con una autoridad un poquito menos que el sumo sacerdote. Ustedes son unos asesinos. ¿Qué es lo que estaba diciendo anteriormente Pedro? Ustedes son unos asesinos. Óigame, para hacer eso hay que tener valor. Para decirle a alguien hay que tener valor por un lado y hay que tener pruebas también. ¿Sí? No, eso no. Algo así podemos, no deberíamos, ¿verdad? Pero podemos decirle tonto a alguien, ¿verdad? Digo, no se debe hacer. Pero pues, es que vos sos tonto, ¿verdad? Es que podemos decir, pero de eso a decirle, sos un asesino, ustedes son unos asesinos, ustedes son unos asesinos, todos ustedes son unos asesinos. Para eso hay que tener valor. Ahora, esto es lo que hace la resurrección, esto es el poder de la resurrección. Su vida jamás va a cambiar. No importa lo que usted y yo hagamos. ¿Sí? No importa. Podemos andar de rodillas una cuadra, ir de rodillas, pelar nuestras rodillas una cuadra. Nuestra vida no va a cambiar por hacer eso. Podemos hacer cualquier rito. Jamás nuestra vida va a cambiar. Su vida, mi vida, nuestra vida, la vida de cualquier ser humano en este mundo va a cambiar solamente, únicamente, si Cristo Jesús se hace una realidad en su corazón. Si no, olvídese, no importa el rito que hagamos. Qué triste ver en la televisión en algunos países personas que van con azotes, azotándose, después de unas cuadras van chorreando la sangre. Y creen que con eso ya están arreglando su problema de pecado con Dios. Su problema de pecado con Dios, mi hermano, mi hermana, mi amigo que está esta mañana aquí, su problema de pecado con Dios no se arregla de esa manera. Dios ha establecido la manera como ese problema se arregla. No es con religión. La religión es el intento del hombre de arreglar a mi manera el problema de pecado. Eso no se arregla a mi manera, se arregla a la manera de Dios. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo, no hay otra manera. Cristo Jesús, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. No hay otro nombre ni hay otra forma debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente por medio de Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién dice eso? El Señor. Es la forma de Dios. Solo Cristo Jesús puede transformar la vida. Ese es el poder de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección. La resurrección transformó a hombres incrédulos, temerosos y cobardes en valientes testigos del Evangelio. John Stott dice lo siguiente: tal vez la transformación de los discípulos de Jesús sea la mayor de las evidencias de la resurrección. ¿Quién podría negar eso? Aquí son un grupo de cobardes, temerosos, incrédulos, y aquí son, unos días después, un grupo de hombres llenos de valentía, sin importarles lo que podía pasar, sin importarles lo que podía suceder,
por proclamar la resurrección de Cristo. Él está vivo. Él fue levantado por Dios. Él ha sido hecho Señor y Cristo. Él tiene toda autoridad y nosotros estamos en esa autoridad. ¿Y fueron azotados? Fueron azotados, fueron encarcelados, fueron golpeados. ¿Qué no les pasó? Nada detuvo a estos hombres. El Cristo resucitado había transformado sus vidas. Y su vida y mi vida solo así y nada más que así va a ser transformada. Es lo segundo que aprendemos. Pero lo tercero que aprendemos aquí, dice la palabra, estamos en el Evangelio de Mateo. Dice que, verso 2, capítulo 28, verso 2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, qué privilegio de las mujeres. Oye, qué privilegio de María Magdalena, fue la primera en ver al Señor. Qué privilegio el de la samaritana, ¿recuerda? Fue la primera persona a la que el Señor le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Porque ¿será que las mujeres nos han llevado a la delantera allí? Pero ojo, allí. Nada más, ¿verdad? Nada más allí. De ahí nosotros, ¿verdad? Ya nos pusimos en nuestro lugar. Después el Señor nos enseñó. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor, pero gran gozo a la vez, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas, ¿qué pasó? He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. El poder de la resurrección, ¿qué más? Puso fin. Usted sabe lo que es el fin, ¿verdad? Al imperio y al emperador de la muerte. En San Juan capítulo 11, versos 25 y 26, estando el Señor en Betania, en ocasión de que había muerto su buen amigo Lázaro, hermano de María y Marta. Usted recuerda a esos tres hermanos. Eran muy especiales. Cuando el Señor subía a Jerusalén, se hospedaba allí. Y Marta lo atendía de las 1000 maravillas, ¿verdad? ¿Sí? María, en cambio, dice, se sentaba a los pies del Señor y escuchaba la palabra del Señor. Pero ese es otro mensaje. Allí está el Señor. Estaba en Betania. Estando allí, proclamó estas poderosas y memorables palabras. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. ¿Cree usted en el Señor? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esas son palabras poderosas, palabras memorables. Las pronunció el Señor estando en Betania. Ahora, recuerda usted que Mateo 7, 27 y 28 dice que la gente se admiraba de la doctrina del Señor, de cómo enseñaba nuestro Señor. ¿Recuerda? ¿Por qué la gente se admiraba? Por la manera como él hablaba. Bueno, los guardias que vinieron a arrestarlo de parte de los sacerdotes una vez regresaron con las manos vacías, ¿recuerda? ¿Y dónde está el hombre? ¿Dónde está Jesús? No pudimos traerlo, dijeron los guardias. Es que no hemos escuchado a un hombre que hable tan bien, tan lindo como habla ese hombre. Métanme al calabozo a esto, ¿verdad? Imagínense. Y mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué dice que enseñaba con autoridad? Porque el Señor siempre respaldaba lo que decía.
El Señor siempre respaldaba lo que decía. El Señor fue un hombre, es un hombre consistente. Es un hombre, sí, Héctor nos predicó el viernes, un hombre, pero Dios también, ¿sí? No nos engañemos. Tenía, como nos enseñó Héctor, tenía que ser hombre, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Para poder llevar nuestro pecado, pero a la vez Dios. Pero nuestro Señor siempre respaldaba lo que decía. Y estando en Betania entonces, ¿qué ocurrió? Seguidamente, ¿qué ha dicho? Yo soy la resurrección y la vida. Le dice a María y Marta, llévenme a donde pusieron a Lázaro. Y lo llevan al sepulcro y el Señor dice, quiten la piedra. Y Marta se acerca y le dice, Señor, ya está en descomposición. Ya hace 4 días. Nadie podía resucitar después de 4 días. Ya está en descomposición. Hiede ya. Hiede. Y el Señor le dice, ¿no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Lázaro, salga de ahí, dijo el Señor. ¿Ocurrió algo o no pasó nada? Y aquel que había estado por 4 días en el sepulcro, salió, dice la palabra, envuelto todo en sudario, todo envuelto. ¿Se imagina usted ese cuadro, esa escena? Alguien que había muerto hacía 4 días, a la orden del Señor, sale. Y dice el Señor, tranquilamente, desátenlo y que se vaya. Eso es el poder del Señor, ese es el poder del Cristo resucitado. Y allí no había resucitado, allí no había muerto, pero está demostrando lo que va a pasar cuando Él muera. Está demostrándolo. Este grupo de mujeres vinieron al sepulcro buscando un cadáver, pero en cambio encontraron una tumba vacía, encontraron a un ángel y también encontraron palabras de ánimo, y en el camino de regreso se encontraron con el Cristo glorificado, el Cristo resucitado. Y el ángel les dijo, ¿buscáis a Jesús el que fue crucificado? ¿Buscáis a Jesús el que fue crucificado? No está aquí, pues ha resucitado como dijo. En repetidas ocasiones el Señor le dijo a sus discípulos, me es necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los principales sacerdotes y de los ancianos, ser muerto, pero ¿saben? Voy a resucitar al 3er día. Por supuesto, los discípulos no entendieron sobre esto. El Señor se los había dicho, pero no solamente el Señor, ellos quizás lo habían leído en el Antiguo Testamento, los profetas también, varios profetas lo habían dicho. David, por ejemplo, Pedro está predicando en el capítulo 2, versos 31 y 32 de Hechos, y refiriéndose a David, en alusión a David, dice que David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Usted puede encontrar eso en el Salmo 16, versos 9 y 10. A este Jesús resucitó Dios, dice Pedro, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿A dónde lo ha hecho Señor y Cristo? Él está ascendido. Él está sentado a la diestra del Padre. Él está glorificado. De eso está hablando Pedro ahí. Él resucitó, la tumba está vacía. No busquen a Jesús aquí. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 10. Segunda Timoteo 1, 10. Dice Pablo, pero que ahora ha sido manifestada, refiriéndose a la gracia, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Quiero que guarde eso ahí, marque eso, guárdelo. Nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz
la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nuestro Señor dice que al venir quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Ahora, ese verbo quitar allí, ese verbo quitar, significa inmovilizar totalmente, inutilizar, deshacer, destruir, abolir. Se lo voy a decir otra vez por si está tomando alguna nota. Inmovilizar totalmente, inutilizar, deshacer, destruir y abolir. Eso significa el verbo quitar ahí. El Señor vino y quitó. Inmovilizó la muerte, inutilizó la muerte, destruyó la muerte, abolió la muerte, deshizo la muerte. Eso está hablando y diciendo el apóstol Pablo allí. Primera Corintios capítulo 15, versos 54 y 55. En palabras de Pablo, el poder de la resurrección de Cristo. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo cantamos ahorita. ¿Sí? Yo no sé si usted cantó con todo su corazón, con todos sus pulmones, abrió su boca. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Glorioso el día en que nuestro Señor resucitó. Sorbida es la muerte en victoria. Y sorbida, esta palabra, significa tragar entero algo, beberse totalmente algo, absorber algo, ahogar, consumir o devorar. Eso significa la palabra sorbida. Es tragar algo completamente, beberse algo, absorber, ahogar, consumir y devorar. Eso fue lo que el Señor hizo con la muerte. Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? La muerte ya no tiene ningún poder. El Señor por su resurrección puso fin al imperio y al emperador de la muerte. Los hermanos tesalonicenses, ahí en el capítulo 4, versos 13 al 18, le externan una preocupación al apóstol Pablo. Algunos hermanos están muriendo. Y recuerda que cuando leemos las cartas de Pablo, Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados con el Señor, ¿verdad? Los discípulos tenían la expectativa de que el anuncio del Señor, me voy pues, San Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para vosotros, pero voy a regresar para llevarlos. Los discípulos tenían la expectativa de que ese voy a regresar para llevármelos y para que estén conmigo, iba a ocurrir ya. Por eso Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados y vamos a recibir al Señor en las nubes. Entonces algunos hermanos de Tesalónica estaban preocupados porque seres queridos estaban muriendo y el Señor no venía. Y Pablo, ¿qué pasa pues? O sea, ¿qué va a pasar con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos? El Señor no ha venido y están muriendo. Y Pablo les dice, hermanos, ¿ustedes creen que Jesús murió y resucitó? ¿Ustedes creen que Jesús murió y resucitó? Sí, por supuesto. Bueno, si ustedes creen que Jesús murió y resucitó, sepan que de la misma manera en la que Dios, así exactamente, como Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba con su poder, así mismo levantará a nuestros seres queridos que han dormido en el Señor. No hay que temer. Jesús destruyó, anuló el poder de la muerte por medio de su resurrección. Vea por favor Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir. ¿Por qué hizo esto el Señor? Para destruir, con el propósito de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso vino el Señor. Esa es una de las razones, para destruir el imperio de la muerte.
El gran predicador Charles Spurgeon, o Carlos Spurgeon, dijo, describe la victoria del Señor sobre la muerte de la siguiente manera, con las siguientes palabras. Dice él, como Sansón en Gaza arrancó las puertas de la muerte y se llevó los barrotes del sepulcro. ¿Recuerda esa historia? Sansón, los filisteos, y Sansón se levantó, ¿verdad? Y las puertas estaban cerradas, ¿verdad? De la ciudad, y dice, agarró las puertas y arrancó con todas sus bases y se las llevó y las fue a botar por allá a Sansón. De esa manera, dice Spurgeon, nuestro Señor arrancó las puertas de la muerte y se llevó los barrotes del sepulcro. Como David libró a su rebaño de las fauces del león y tomó al monstruo por la quijada y lo mató. Como Abraham regresó triunfante de la matanza de los reyes. Como Moisés sacó a su Israel de la casa de servidumbre. Eso mismo hizo el Señor por su pueblo. ¿Quién es este que sube de la tierra de las tinieblas a las puertas del sepulcro? ¿Quién es este que arrastra cautivo al sombrío príncipe de los reinos de sombra de muerte? ¿Quién es este tan fuerte, tan poderoso, que los muros diamantados ceden ante él y las puertas de bronce se rompen en dos? Es él. ¿Quién? Es nuestro Señor Jesucristo. Él, el victorioso. Él ha quitado la muerte. Él ha anulado la muerte. Él ha destruido la muerte. La victoria en la cruz es sucedida por una victoria en la tumba. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Dijo el ángel. ¿Por qué busca entre los muertos al que vive? No busque en ninguna otra parte al Señor. Él ha resucitado. Él ha resucitado. La resurrección de nuestro Señor estableció claramente el día que debemos dedicarle a Él y lo que Él espera de nosotros, lo primero y lo mejor. La resurrección de nuestro Señor transformó a hombres incrédulos, temerosos y cobardes en valientes testigos de su mensaje del Evangelio. La resurrección de nuestro Señor puso fin al imperio y al emperador de la muerte, pero nuestro Señor también, por medio de la resurrección, trajo confusión a sus enemigos y poder y autoridad a sus discípulos. Los guardias, aquellos que habían sido apostados frente a la tumba, para que los discípulos, imagínense ustedes, ¿verdad? Aquellos valientes discípulos que habían salido huyendo cuando escucharon la bulla de los sables y de los que venían a arrestar al Señor, podían venir, vencer a los guardias romanos, a los experimentados en pelea, en guerra, soldados romanos, y secuestrar al Señor. De estos guardias. Los guardias, como testigos oculares de la resurrección y responsables del resguardo de la tumba en la que yacía el cuerpo de nuestro Señor, pero que ya no estaba, había desaparecido, vinieron inmediatamente al sumo sacerdote y a sus compañeros. Usted recuerda que ellos durante todo su ministerio, durante todo el ministerio del Señor, buscaron la forma de ridiculizarlo, silenciarlo y desprestigiarlo. ¿Por qué? Porque no querían perder su autoridad, no querían perder su estatus. Cierta vez se quejaron, no están viendo, dijo el sumo sacerdote, que todo el mundo se va con él. Estaban preocupados por eso, no estaban preocupados por la gente, no estaban preocupados por la salud espiritual de la gente, ni siquiera querían relacionarse con la gente. Estaban preocupados por sí mismos. Eso es lo que pasa con aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Están preocupados por sí mismos, no por el bienestar de los otros. El que verdaderamente está en Cristo piensa en el bienestar y en el destino del otro. Entonces, era todo lo que ellos querían, desprestigiarlo, silenciarlo, ridiculizarlo para mantener su posición, su control de la gente, pero no pudieron lograrlo durante el ministerio del Señor y pensaron que con la muerte de Él el problema se había
terminado. Lejos estaban de imaginar que contrario a ello, sus líos comenzaban, sus problemas apenas estaban comenzando. Tenemos que actuar, se dijeron uno a otro, tenemos que hacer algo. Esta información, esta noticia no puede salir de acá, esta noticia no puede regarse, no puede llegar al pueblo, no puede llegar a la gente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, los únicos que saben son estos guardias. Entonces vamos a pagarles, vamos a sobornarlos, vamos a darles mucho dinero para que ellos mantengan su boca y esto no se sepa. Y si les preguntan, ustedes digan, ¿verdad? Ustedes digan, si alguien les pregunta que qué pasó, ustedes digan, mientras nosotros estábamos dormidos, los discípulos de ese hombre vinieron y se robaron el cuerpo. Imagínese usted, ¿qué teoría esta? Digan, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Alguien dijo, ¿qué juez le escucharía si usted le dijera que mientras dormía su vecino entró en su casa y se llevó su equipo de sonido o su televisor? ¿Habrá algún juez en este mundo que le crea eso? De testimonios como estos se reirían en cualquier corte de usted. ¿Quién se da cuenta de lo que pasa cuando está dormido? Bueno, dígamelo a mí, yo me acuesto, 5 minutos después te puede sacarme, irme a tirar allá por Cortés, por donde sea, allá amanezco y ¿qué pasó aquí, verdad? Yo no me entero de nada. No sé usted si tiene un sueño tan rico como el mío. Yo me acuesto, yo soy como el salmista, en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Así. Nadie se da cuenta de lo que pasa. Sin embargo, esa era la teoría. Digan ustedes, mientras nosotros estábamos dormidos, los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Por supuesto, con esto lo único que hicieron ellos fue validar el informe de la guardia. Ellos no cuestionaron el informe, no fueron a verificar si la tumba estaba vacía, no. Ellos sabían que esos hombres, si salieron huyendo del sepulcro, si vinieron en primer lugar a ellos, es porque lo que estaban diciendo era la verdad. Podrían tener cualquier otro defecto esos, pero ante esa situación vinieron y dijeron, nuestra vida está en peligro. Por esto podemos morir. Si vamos a Pilatos, inmediatamente, mire, no podían. Fueron entonces a los que podían darles auxilio, al sumo sacerdote y sus compañeros. Ellos sabían que lo que los soldados estaban diciendo era realidad. El cuerpo de Jesús no estaba allí. Lo que él había dicho estando en vida, que iba a levantarse de la tumba, que iba a resucitar, se había cumplido. Lucas, en el libro de los Hechos, nos dice que toda la predicación apostólica, mientras la iglesia era establecida, se desarrollaba y se expandía, la base de la predicación apostólica fue la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie pudo refutar esta verdad o presentar pruebas que demostraran lo contrario. La tumba del Señor estaba allí a unos cuantos pasos. A unos cuantos pasos. Solo el sumo sacerdote y sus compañeros solo tenían que ir para frenar esta predicación, este mensaje. Solo tenían que decirle a la gente, vengan, vamos a la tumba, vamos, para que vean que el cuerpo está ahí. Jamás lo hicieron. ¿Por qué nunca lo hicieron? Porque no había ningún cuerpo allí. Nunca pudieron refutar eso. Y por ese motivo, Hechos 2:42, nos dice Lucas, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones, ¿verdad? Agreguen mujeres, ¿verdad? Y jóvenes ahí. De los varones era como 5,000. 3,000, 5,000. Pero el colmo de los colmos, ¿verdad? Es esto, Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Ya Lucas ya no contaba, ya no puedo seguir contando, dijo Lucas, ¿verdad? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Ahora, eso es maravilloso, pero vea cómo termina ese verso, Hechos 6:7. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No solo era gente común del pueblo, no solo eran escribas, fariseos, quizás saduceos. Los mismos sacerdotes, muchos, no dice unos cuantos, dice también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mis hermanos, eso es el poder de la resurrección. La resurrección transforma la vida. Nada puede transformar. Nada puede volver a una persona temerosa en alguien valiente. Cristo Jesús. La muerte. Solo hubo alguien que pudo poner un alto a eso. Que pudo detenerla. No solo detenerla, destruirla. Y ese fue nuestro Señor por medio de su resurrección. Y solo hay algo que puede silenciar a nuestro enemigo, a nuestro adversario, y darnos autoridad para exponer el mensaje, para proclamar el mensaje. En nuestras fuerzas no podemos, hermano. Necesitamos a Cristo Jesús, necesitamos a Cristo Jesús en nosotros. Ahora, ¿recuerda que comencé mencionando Filipenses capítulo 3, verso 10? ¿Sí? ¿Sí recuerda? Bueno, vea los versos 8 y 9. En ese contexto, en el 10 Pablo dice que él anhela conocer el poder de la resurrección de nuestro Señor. Quiere experimentar más, pero en los versos 8 y 9, el apóstol Pablo da sus credenciales. Verso 4, 5, 6, él dice yo era esto, yo era esto, yo era esto, yo era esto, y menciona un montón de cosas que para otros eran de mucho valor. Él dice, ¿saben qué? Los versos 8 y 9, todas estas cosas que antes para mí eran de valor, eran de estima, eran de mucha ganancia, ¿saben qué? Yo ahora las considero como pérdida, no como pérdida, también como basura, dice él, y todo con el propósito de ganar a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo dice, yo he renunciado a todo eso que es de gran valor para la gente sin Cristo, todo eso que tiene tanto valor, para mí ya no tiene valor. Para mí lo único que tiene valor es Cristo Jesús. Y yo desecho todo eso, yo desprecio todo eso porque quiero conocer a Cristo. Yo renuncio a todo eso porque quiero conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Ahora, ¿es esa nuestra actitud? ¿Es esa su actitud? ¿Es esa su anhelo? ¿Su experiencia, nuestra experiencia? ¿Hemos renunciado al mundo? Y no estoy diciendo renunciar a trabajar, no digo renunciar a trabajar, no. Ha renunciado a esas cosas que este mundo ofrece, que son contrarias a la voluntad de Dios, que no honran a Dios, que ofenden a Dios. ¿Ha hecho una renuncia de eso? ¿O está como la esposa de Lot? Como la esposa de Lot, ¿sí? Corran, dijo el ángel, corran, salgan, huyan porque esto va a ser destruido. Pero la mujer de Lot, la esposa de Lot, iba corriendo con su cuerpo. Su cuerpo iba corriendo, quizás a regañadientes, pero su corazón ¿a dónde estaba? Su corazón estaba allá en Sodoma. Y por eso no pudo soportar. Un gran trecho, ya casi estaba salvada. Pero su corazón estaba en Sodoma y no pudo soportar. Y ya estando casi salvada, miró hacia donde estaba su tesoro y se convirtió en estatua de sal. ¿Saben? Muchos creyentes están en esa situación. Muchos creyentes están en la iglesia, pero su corazón está en el mundo. No se puede estar así. No podéis servir a dos señores, dijo nuestro Señor Jesucristo. Aborreces a uno y amas al otro. Sirves a uno y menosprecias al otro.
pero no puedes estar. Hay que tomar una decisión. Si usted aún no le ha rendido su vida a Cristo, hoy es un día. Hoy que recordamos el poder de la resurrección de Cristo. Hoy usted puede dar ese paso. Elías dijo, decídanse, o sirven a Baal o sirven a Jehová. Decídase, o se queda en el mundo o rinde su vida a Cristo. Nosotros aquí, esta familia maravillosa, le decimos, no regrese al mundo, rinda su vida a Cristo. Abrace el poder de la resurrección de nuestro Señor. Padre bendito, gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias por usar nuestras vidas, Señor, como tus instrumentos. Eso es todo lo que queremos, eso es todo lo que anhelamos, Señor. Ser tus instrumentos y ser instrumentos de bendición, Señor. Al igual que Pablo, queremos seguir conociéndote, Señor. Y tenemos esa gran oportunidad y la facilidad que a lo mejor Pablo no tenía, y es que tenemos la revelación escrita, donde se nos habla de ti, Señor, de lo que tú eres, tu carácter, tu persona, lo que tú hacías y lo que esperas de nosotros. Así que podemos conocerte, Señor, solo es que nos disciplinemos a buscarte, a leer tu palabra. Nuestro Dios, si hay alguien entre nosotros esta mañana que aún no está disfrutando del poder de tu resurrección, aún no ha rendido su vida para ti, que en esta mañana, después de escuchar tu palabra, el Espíritu Santo pueda convencerle de su pecado y pueda traerlo a la gracia salvadora de Cristo Jesús.